El reino está cerca, está más cerca de lo que tú te puedes imaginar. Es cuestión de percibirlo, y para percibirlo necesitas adentrarte en el mundo espiritual. Y eso es lo maravilloso de estudiar la palabra. Estudia la palabra, estudia la palabra, no dejes de estudiarla. Así tengas 1 año, 5, 10. Escuché yo a un hermano en testimonio, 30 años, otros 40, depende de la edad, pero siempre estudiando la palabra. No por el hecho de que tú tengas 30 años, quiere decir que no puedes aprender algo más. Esa es la receptividad que debemos de tener nosotros. Por mucha experiencia que tú tengas, siempre el Eterno te va a hablar. ¿Cuántos lo creen? Pues entonces, abra su oído y escuche con atención. Damos lugar a usted, profesor. Adelante. Shalom a todos. ¿Cómo están? Ya se tomó el tinto. Qué buen café tienen aquí en Colombia. A todos los lados donde el Eterno me ha dado la gracia de poder visitar, en todos los lados me han dicho que tienen el mejor café del mundo. Pero en Colombia también me lo dijeron y de pronto está muy bueno. De pronto es muy bueno. En México me dijeron lo mismo. Y en República, ¿dónde está el siervo Angel? Y en República Dominicana, ahí está. En República Dominicana me dijo lo mismo. Yo no sé, pero lo mejor que me ha pasado en esta oportunidad es el olorcito, no a café, sino el olor del espíritu que hay en este lugar. Hay un olor fragante, espiritual, y todo se ha conjuntado. La adoración ha estado maravillosa. El Eterno ha unido en un mismo espíritu a 6 personas de diferentes países, y hemos tenido una alabanza electrificante, gloriosa, maravillosa. Y Baruch Hashem, vamos a seguir con el tema que dejamos ayer. Vamos a hacer un breve repaso, rapidísimo, de lo que vimos ayer. La gente piensa erróneamente que el canon se formó de maneras poco kosher y arbitrarias, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo les conté de una persona que me dijo que los padres de la iglesia habían elegido el canon tirando una palomita al aire, y que donde aterrizaba, ahí ese libro era aceptado. Y vimos que no. Vimos que las comunidades en torno a los escritos apostólicos de manera temprana recibieron a los escritos de las autoridades delegadas por Yeshua. Es decir, todos los escritos de Pablo eran tenidos como inspiración, y de hecho vemos cómo Pablo pone, la escritura dice, y pone a la Torá y una cita del Evangelio de Lucas, que ya se conocía en esos entonces. Lo que se decidió en Cartago, lo que te han dicho sobre el concilio del siglo IV, no fue cuáles libros van a ser parte de nuestra fe. Había una unanimidad en todo el mundo sobre por lo menos 20 de los 27 libros. Lo que se llegó a discutir ahí es cómo hacemos para que todo el mundo tenga claro qué hacer con los casos que tenemos dudas. Y había dudas con Tercera de Juan, Hebreos, Segunda de Pedro, Jacobo. Lo maravilloso del caso es esto: habían 7 libros que se tenían dudas. Ahora, incluso si esos libros se dejaran fuera, yo me pregunté eso, ¿qué hubiera pasado si los hubieran dejado fuera, los 7? ¿Si hubiera afectado alguna creencia importante del cuerpo del Mesías? Ninguna. Porque cualquier creencia importante está en los otros 20 libros que nadie tiene duda. Por ejemplo, sin estos 7 libros se mantuviera la fe en Yeshua como Mesías, que Él es el Hijo del Eterno, que su muerte expía por los pecados de Israel y del mundo, que Él vendrá prontamente, que en los últimos días habrá mucha persecución contra el pueblo judío y con los que guardan los mandamientos de Dios. Y estos 7 libros se analizaron detenidamente y se llegó a la conclusión que no eran irreconciliables, así como los rabinos en Yavne hicieron con libros como hablábamos ayer, ¿verdad? Ezequiel, ¿cuál otro dijimos? Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Entonces es falso, y quítate de la mente el concepto que los padres de la iglesia dijeron arbitrariamente que iban a hacer. No es cierto eso. También lo que se dio en Cartago se vio influenciado por un señor que se llamaba Marción de Sinope.
Este señor era muy particular, tenía mucho dinero, era un tipo que tenía mucho dinero. Entonces, él llevó, podemos llamarlo a él el cristianismo extremo. Él era gnóstico y decía lo siguiente, que habían dos dioses. Estaba el Dios del Antiguo Testamento, que era malo, iracundo, medio tonto porque no sabía las cosas, y estaba el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de Jesús. Decía él, Jesús no, el Padre de Jesús no es el Dios del Antiguo Testamento, es otro Dios. Y Jesús vino a matar a este Dios del Antiguo Testamento. Y todo lo que es judío es malo, todo. O sea, él era era tan extremo que incluso los padres de la iglesia dijeron, este está bien loco, bien loco. ¿Y saben qué hacía él? Hacía una movida particular. Todo lo que no le gustaba, lo quitaba. Entonces él dijo, a mí no me gusta Mateo, muy judío eso, fuera, no lo vamos a utilizar. Marcos, peor, ese está demasiado judío. Es más, Mateo cita mucho a Marcos. ¿Por qué Mateo, siendo apóstol, iba a citar a Marcos que no es apóstol? Un día subió esa pregunta. Bueno, porque Marcos fue el que grabó las memorias de Pedro. Y por mucho que, si tú eres Mateo, eres apóstol. Pero ¿quién más cercano que Pedro? Entonces, si tú fueras Mateo y quisieras hacer un relato muy confiable, ¿a quién buscarías en cuestiones donde tú no estuviste? En cuestiones donde tú no la tenías tan clara. Así dicen aquí en Colombia, ¿verdad? No la tenía clara. Bueno, Pedro. Y Marco fue el que escribió las memorias de Pedro. Y a Marción no le gustaba tampoco Marcos. Juan no le gustaba. Es más, le gustaba Lucas. Pero Lucas también le quitó. Es decir, todo donde a él no le gustaba le metía la tijera. Y decía, esto no, esto es muy judío. Muy judío esto, muy judío. Es más, oigan esto, para él Gálatas no le gustaba, era muy judío. Imagínense, hay gente hoy que piensa que Gálatas es antijudío. Él lo encontraba muy judío. Uy, no, Gálatas está muy judío. Ahí Pablo dice que él aún predica la circuncisión. No me gusta eso. Entonces, también le metió la tijera a Gálatas. Entonces, el hombre tenía una teología rara. Esta era la teología de Marción. Lo que no me gusta, lo quito, listo. ¿Has visto mesiánicos haciendo lo mismo? No me gusta Pablo. Mejor digamos que no. Voy a quitar a Pablo de aquí y mejor me voy a quedar con los evangelios. Eso sí está bien. Pero bueno, las mismas enseñanzas de Pablo también tienen eco en las enseñanzas de Yeshua. Entonces de repente dicen, tampoco me gusta esto. Y además la Torah permite más mujeres, pero Mateo dice que solo puedo tener una y que solo le puedo dar carta de repudio en inmoralidad sexual. Pero bueno, y empiezan un proceso marcionista de lo que no me gusta, lo quito. Se acabó el cuento. Entonces, obviamente, todos los padres de la iglesia, para el momento de Marción, que era el siglo II, ya estaban medio alejados del judaísmo. En este momento ya el divorcio con el pueblo judío ya se había dado. Ahí ya estaba, después del 135, el cuerpo del Mesías se separó casi totalmente del lugar. Pero con todo y eso, los padres de la iglesia dijeron, este está totalmente loco. Entonces dijeron, lo declararon hereje, dijeron, para afuera con Marción, llévate tu plata. Porque el tipo era astuto. Él llegaba y tenía una gran bolsa de dinero. Llegaban de la gente y le decía, yo creo esto. Y aquí hay una pequeña ofrenda si tú me ayudas a esparcir mi enseñanza. Y te daba una gran bolsa de plata. Entonces, las iglesias marcionistas empezaron a florecer a base de dinero. Y la enseñanza era esa. Hay un Dios malo, pero Jesús lo vino a matar. Es el Dios de los judíos. Entonces, afuera todo el Antiguo Testamento, ese es un Dios malo. Y el Dios bueno es el Padre de Jesús, que no es el mismo Dios. Es más, él decía que Yeshua ni siquiera fue encarnado, era una especie de holograma, como Obi-Wan Kenobi, algo así parecido. Pero él no era de verdad encarnado, él no era un hombre, en realidad era un holograma. Y el tipo estaba loco. Los padres de la iglesia dijeron, este está totalmente loco. Nosotros siempre hemos sabido que estos son los escritos que se aceptaron desde el tiempo de los apóstoles. Entonces, ahora, esta es la duda que se trató de resolver. ¿Cómo hacemos para que no salga otro loco como este? Porque este empezó a quitar libros, empezó a decir, no, es más, a Marción le gustaba mucho el libro de Tomás.
un evangelio apócrifo gnóstico. Le gustaba mucho. Entonces los padres de la iglesia dijeron, pero ¿cómo hacemos? Para que no salga otro loco mañana diciendo, no, a mí no me gusta este. Entonces tuvieron que decir, bueno, hay que hacer una lista estándar para que todo el mundo sepa que esto es. ¿Y cuáles son los criterios? Tiene que haber sido aceptado por todo el mundo desde el tiempo de los apóstoles. Tiene que haber sido escrito antes del año 100. Nada que fue escrito después del año 100 va a entrar. Y aparte de eso, tiene que cuadrar con toda la escritura. Entonces, si lo ves, no era arbitrario. Si una carta no cuadraba, para afuera, nada. Y de hecho, vimos cómo hay gente que dice, no, los padres de la iglesia pusieron lo que les convenía. Vimos que eso es falso, por 3 razones. Si eso hubiera sido cierto, tuviéramos las cartas de Ignacio hoy en la Biblia. Porque él era el que más les convenía. Si eso hubiera sido cierto, no tendríamos Mateo 5:17, no tendríamos Romanos 11, bueno, no tendríamos toda en los escritos apostólicos. Porque cada página, cada capítulo de los escritos apostólicos es judío. Puedes leer el Torah Club número 4 de Daniel Lancaster, que son 2000 páginas de comentario. Versículo a versículo, él te pone en contexto todos los escritos apostólicos. No hay una sola línea que difiera con los escritos de la fe de Israel. Y eso lo vimos ayer. Y esa es la primera razón por la cual sabemos que los escritos apostólicos son confiables, por su contenido judío. La segunda, si estás anotando, anota. La segunda razón por la que sabemos que los escritos apostólicos son confiables es su escritura temprana y la corroboración arqueológica que tienen, e histórica. Su escritura temprana, sí. Muchos críticos de la Biblia en el siglo XIX y en el siglo XX acusaron que los escritos apostólicos eran mitológicos, que habían sido escritos 300, 400 años después de Yeshua. Es más, 200, 300, 400 años. Se llegó a decir que Marcos, Mateo habían sido escritos en el 200 y no sé cuánto. Que todas eran material mitológico que la iglesia había añadido. Ahora, Baruch Hashem, hoy en el siglo XXI, tenemos acceso a muchas cosas que antes no se tenían ni se sabían. Y hoy podemos estar plenamente seguros que eso no es cierto. ¿Qué tan temprano se escribieron los evangelios? ¿Y por qué es importante esto? Porque las leyendas necesitan de un espacio de 200 años para surgir. Una leyenda no surge en el tiempo de los testigos oculares. Si mañana alguien aparece aquí diciéndote que Hugo Chávez resucitó entre los muertos y que fue visto por varios en Caracas, todos diríamos, está loco, ¿verdad? No, inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay todavía testigos oculares que pueden decir eso es falso. Por ejemplo, nadie, mira cómo está la cosa, nadie en el año 50, en el año 60, ni en el año 70 se le ocurrió decir la barbaridad que el holocausto no existió. Porque en el año 70 había demasiada gente que había sido sobreviviente del holocausto, que había visto que si esa persona decía eso, inmediatamente iba a haber un puñado de personas que lo iban a corregir. ¿Cuándo es que empezamos a oír que el holocausto no existió? Ahora que la mayoría de los testigos oculares empiezan a morir. Entonces, para que una leyenda aparezca, se requieren 100, 200 años para que esto se dé. Entonces, si logramos determinar que los escritos apostólicos no solamente tienen contenido judío, sino que fueron escritos muy tempranamente, eso añade mucho a su confiabilidad. Y hoy sabemos que fueron escritos muy tempranamente. La pregunta es, ¿qué tan temprano? Vamos a ir de arriba para abajo. Bien, primero, si estás anotando, todos los escritos apostólicos estaban escritos no después del año 100 de nuestra era. No después. No hay ningún escrito de los escritos apostólicos que fue escrito después del año 100. Todos estaban escritos en el año 100 por lo menos, a finales del siglo I. ¿Cómo lo sabemos hoy? ¿Qué sabemos hoy que no se sabía antes? Bueno, sabemos muchas cosas. La primera, es bien fácil determinar que todos los escritos ya estaban terminados para el año 100. ¿Cómo? Bueno, tenemos 3 escritores que estaban vivos en el año 100 y ellos citaron 25 de los 27 libros de los escritos apostólicos. Ellos son Clemente de Roma, Policarpo e Ignacio. Los primeros 2 eran discípulos de los apóstoles. De hecho, si ustedes leen sus escritos, son pro-Torah, son pro-Israel,
Por ejemplo, Policarpo enseñaba que él había recibido del apóstol Juan que todos los creyentes gentiles tenían que recordar la pasión, la muerte y resurrección de Yeshua una vez al año en el 14 de Nisan. Y eso se grabó. Entonces, y él decía que había recibido eso de Juan. En su carta, la única carta que tenemos hoy de Policarpo, él es muy pro-Torah, pro-Israel. No hay una sola palabra anti-Israel, anti-Torah, anti-judía. También Clemente de Roma. De hecho, Clemente de Roma llama santos al pueblo judío. Algo que los padres de la iglesia posteriores no harían, pero ni de broma. Ahora, el único problema es con Ignacio. Ignacio... uno se pregunta cómo es que malinterpretó tanto a Pablo. Ignacio sí malinterpretó todo, pero aquí no estamos hablando de su interpretación, estamos hablando del punto de que los tres estaban vivos en el año 100. Entonces, usemos como decía mi catedrático, póngale coco, decía. ¿Cómo le dicen aquí? ¿También? Póngale cerebro, bien. Si estos tres hombres están vivos en el año 100 y citan 25 de los 27 de los escritos apostólicos, ¿qué significa eso? Que los escritos apostólicos ya habían sido escritos mucho tiempo antes. Es más, bastante tiempo antes. ¿Por qué? Porque Clemente estaba en Roma y Policarpo estaba en Esmirna, a miles de kilómetros de distancia. Entonces, para que los dos hayan tenido acceso a la misma colección de escritos, los escritos tuvieron que haber estado circulando por varias décadas. Entonces, el año 100 es la fecha más tardía. O sea, tenemos que ir para abajo, porque habían pasado varias décadas circulando para que una persona en Esmirna lo tuviera y una persona en Roma lo tuviera. ¿Qué tan lejos está? Bueno, Roma, sabemos dónde está, ¿verdad? Esmirna está en Turquía. Entonces, sin todas las increíbles medios de transportación que tenemos hoy, para que todo eso se diera, tuvo que pasar bastante tiempo. Ahora, sabemos que todos ya estaban escritos en el año 100. ¿Estamos claros en eso, amados hermanos? Bien. Ahora, esa es la fecha más tardía. Todavía son más tempranos. Por ejemplo, sabemos que es muy probable que la mayoría de los escritos apostólicos fueron escritas antes del 70 y antes del año 62 de nuestra era. Varios. Y vamos a empezar haciendo una analogía. Supón que tú eres un judío, no sé, de Galilea o de Judea. Has vivido en la religión de tus padres y asistes a la sinagoga, vas al templo en las 3 festividades. ¿Cuáles las veces que tienes que ir al templo si eres judío? Matzot, Shavuot y Sukkot. Bien, de repente aparece un joven Galileo, muy curioso. Es un joven Galileo que hace milagros. Sana a los enfermos, limpia leprosos, hace ver ciegos, resucita muertos, y hay mucho, se dice que él puede ser el Mesías, pero de repente es entregado en manos de Pilato y es crucificado. Pero a los 3 días él resucita y sus discípulos empiezan a proclamar todo lo que va a pasar, y hay mucho poder, el movimiento empieza a crecer, y tú eres ese judío, y tú te das la tarea de escribir un libro narrando todas las cosas que tú has oído sobre el Mesías. En una de esas cosas que tú narras, pones la profecía de Yeshua sobre el templo. Él dijo la siguiente profecía: de cierto os digo, no quedará, ¿qué dijo? Piedra sobre piedra que no sea derribada. Él profetizó sobre el templo. Entonces pasa el año 70 y los romanos vienen y destruyen el templo, cumpliendo la profecía que este joven Galileo había dado. Pregunta: si tú estás escribiendo ese libro, ¿no sería tentador poner "y esto se cumplió en el año 70 conforme a la palabra del varón de Dios"? ¿No sería yo lo pusiera? Claro que lo pusiera. Es más, si lo piensas, cuadra muy bonito, porque así como Jonás vino y predicó a los ninivitas de que en 40 días la ciudad se iba a destruir, pero los ninivitas se arrepentían, y entonces ya no pasó eso. Yeshua también trajo el mismo mensaje de arrepentimiento, solo que en lugar de 40 días, ¿cuánto tardó la ciudad y el templo en ser destruidas? 40 años. ¡Wow! La señal de Jonás, ¿verdad? La tienes ahí.
yo lo haría. Bueno, y esto se cumplió exactamente como Yeshua lo había profetizado. De hecho, hay ocasiones en el Tanakh donde eso pasa. ¿Has visto a Eliseo, por ejemplo? Esto se cumplió conforme a la palabra del varón de Dios. Y así pasa. Ahora, ¿pasa eso en los escritos apostólicos? No. Es más, los escritos apostólicos describen al templo estando en pie. El escritor de Hebreos dice, habiendo aún sacerdotes que hacen las ofrendas según la ley en el templo. Habiendo aún. Es decir, en el momento que él lo está escribiendo, el templo está en pie. Y entonces, obviamente, si el templo ya hubiera sido destruido, los escritores lo hubieran narrado. Yeshua había profetizado eso. Ahora, nadie lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de escritos se llevaron a cabo antes del año 70. Ahora, todavía antes. ¿Por qué? ¿Quién es el líder máximo? ¿Quiénes son los dos líderes máximos del movimiento Yeshua? Del lado judío, Jacobo, el justo. Él es el que decide el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Él es el líder indiscutible. Tan es así que Pedro le tiembla. Llegan los hombres de Jacobo y él dice que se apartó, ¿verdad? Y a Pablo no le gustó eso. Entonces, Jacobo era una persona respetadísima. Flavio Josefo lo llama por nombre. También Hegesipo lo llama rodillas de camello. Pasaba 4 horas al día orando en el templo para que no se destruyera. Y las rodillas estaban tan desgastadas que en el pueblo judío se le llamaba Jacob Hatzadik, Jacobo el justo. Era respetado por judíos creyentes en Yeshua y por judíos no creyentes en Yeshua. Por eso fue estratégico ponerlo a él. ¿Se acuerdan cómo él llegó a ser el líder? Pedro tuvo que escapar porque Herodes Agripa lo quería matar y se tuvo que ir a otro lugar. Entonces la asamblea acuerda poner a Jacobo como líder y es muy bueno el movimiento. ¿Por qué? Del lado judío la persecución cesa cuando Jacobo es el líder. Porque él era respetadísimo de todos. También ayudó que Gamaliel dijo que no los persiguieran. Ahora, y del lado no judío, ¿quién es el máximo líder? Inconfundible. Pablo. Bien, supón que tú eres Lucas y tú estás escribiendo una narración y te das la tarea de registrar todas y cada una de las aventuras de Pablo. Es más, también pones la muerte de Esteban. Registras la muerte de Esteban y registras la muerte de Jacob. Pregunta, si Pablo, el hombre que tú has estado siguiendo para arriba y para abajo, muriera martirizado a manos de Nerón, ¿no incluirías eso en tu libro? Claro que lo harías. ¿Y qué tal si Jacobo muriera apedreado a manos del Sanedrín saduceo? ¿Lo incluirías? Claro que lo harías. Te voy a poner un ejemplo moderno, el ejemplo moderno que Geisler y Turek ponen en su libro, No tengo suficiente fe para ser ateo. Muy bonito el título. El ateo necesita más fe que tú. Él tiene que creer que la inteligencia vino de la no inteligencia. La vida vino de la no vida. El orden vino del caos. Y que de una amiba llegamos todos nosotros, sin ningún tipo de guianza espiritual. En otras palabras, ellos creen que de la amiba al zoológico, vía el zoológico. De la amiba al ser lógico, a través del zoológico. ¿Cómo es que tú viniste? Bueno, la amiba pasó millones de años y de repente se hizo, no sé, salió un renacuajo y después se fue haciendo una evolución. Hoy sabemos que la evolución está en crisis, de hecho, por los mismos científicos. Incluso los científicos lo están abandonando. Thomas Nagel, uno de los más grandes ateos vivos hoy, escribió un libro que se llama ¿Por qué sabemos que la teoría de la evolución es falsa? Así se llama el libro. Y es ateo el hombre. Búscalo, Thomas Nagel. Y bueno, pero ese es el punto. Ahora, supón en este libro, No tengo suficiente fe para ser ateo, Geisler pone un ejemplo. Si un antiguo marinero a bordo del USA Arizona escribiera un libro relacionado con la historia de este barco y el libro terminara sin mencionar que se hundió y 1177 de sus marineros fueron asesinados en Pearl Harbor, ¿tendrías alguna duda de que el libro se escribió antes del 7 de diciembre de 1941? O mejor aún, si un antiguo inquilino del World Trade Center, ¿quiénes son de Nueva York aquí? ¿Tú conociste el World Trade Center? Las Torres Gemelas. No, todavía no estabas allá. Nelly sí. ¿Dónde está la hermana Nelly? No sé de dónde que se hizo. ¿Ah, dónde está? Nelly era accionista ahí en uno de esos edificios del World Trade Center. Geisler pone este ejemplo.
Si un antiguo inquilino del World Trade Center, digamos la hermana Nelly, escribiera un libro relacionado con la historia de las dos torres gemelas, el libro describiera cómo fue el proceso de arquitectura, los planos, cuánto se invirtió, pero el libro terminara con las torres aún en pie y no hay absolutamente ninguna mención de las torres destruidas y casi 3,000 personas asesinadas por terroristas musulmanes, ¿tendríamos alguna duda de que el libro se escribió antes del 11 de septiembre del 2001? Ninguna duda. Bueno, es exactamente eso lo que pasa con los escritos apostólicos. Lo que pasó en el año 70 fue terrible. Los romanos barrieron Jerusalén, millones fueron martirizados. Hay muchos que fueron esclavizados y mandados a Egipto. Josefo lo llama la peor guerra de todos los tiempos. Y si esto hubiera pasado y los escritos apostólicos no se hubieran escrito, seguramente Lucas hubiera registrado esto, pero no lo hace. No registra la muerte de Jacobo, no registra la muerte de Pablo a manos de Nerón en el año 64 y no registra la destrucción del templo. Por eso sabemos que los escritos apostólicos, la mayoría fueron escritas no antes del año 62. Y aún todavía antes, Pablo escribió muchísimas de sus cartas en la década de los 50, de hecho. Gálatas, Corintios se escribieron ahí por el año 54. Y esto tiene mucha importancia para los escritos de los evangelios. Como dijeron, pongámosle mente. Si Hechos no fue escrito después del 62, Lucas, que viene antes de Hechos, tuvo que haber sido escrito por lo menos 1 o 2 años antes, ¿verdad? Entonces, si pusiéramos a Hechos en el 61, Lucas tuvo que haber sido escrito a fuerzas en el 60 o en el 59, como mínimo. Ahora, ¿qué nos dice eso de los otros evangelios? Que Marcos se debió escribir mucho tiempo antes. ¿Por qué? Porque Lucas cita a Marcos y lo toma de fuente. Entonces Marcos tuvo que haber sido escrito ahí por el año 50, a escasos 20 años de la muerte y resurrección de Yeshua. Entonces sabemos por la prueba de historia que la mayoría de los escritos apostólicos estaban ya escritos para el año 62. Ahora, Baruch Hashem, hoy no solamente tenemos pruebas históricas, tenemos pruebas arqueológicas. Hay arqueólogos que, un arqueólogo escéptico, no creyente, se lanzó en un objetivo: deslegitimar hechos, demostrar que Lucas había mentido y que era un libro inventado. Él se llamaba William Ramsay, era un arqueólogo muy famoso y él se embarcó en un proyecto de demostrar que los escritos apostólicos eran mentiras, eran legendarios y no eran históricos. ¿Saben qué pasó? En el proceso de la investigación, el tipo se volvió creyente. Porque empezó a ver cómo Lucas era un historiador de primer nivel. Es más, hoy sabemos que Lucas fue sí o sí un testigo ocular. Y lo sabemos por muchas razones. Y a esto voy con la corroboración arqueológica. Supone un mundo sin GPS, sin Waze, ¿sin qué más? Google Maps, sin Google Translator, sin Internet, sin Mapamundi, sin celulares, sin todo eso. Supón que en ese mundo, supón que en este mundo medio impedido en la comunicación, alguien hiciera un libro sobre, no sé, sobre Medellín, ¿bien? Alguien hace un libro sobre Medellín y el hombre dice frases como: y yo me fui porque no había que dar papaya, dice, por ejemplo. Dice eso. Y tiene frases y menciona cosas ahí que no hubiera manera que alguien que no estuvo ahí lo pudo haber escrito. Entonces, eso serviría para mostrar que el hombre de verdad, por ejemplo, tú sabes que yo estuve aquí cuando digo dar papaya. Pero no es una frase que te la encuentres. Es más, no sé si tendría que buscarla intencionalmente en Google, así, dar papaya para que me saliera. Pero para buscarla tendría que conocerla, así que tendría que conocerla primero por uno de ustedes. Ahora, ¿qué pasa con Lucas? Lucas, hubo un erudito, se llama Colin Hemmer, él se dio la tarea de ir verso a verso, probando si Lucas era de verdad un testigo ocular. Él encontró 84 evidencias de que Lucas es un testigo ocular, porque él describe con precisión tal las cosas que iban pasando en cada ciudad, que únicamente alguien que estuvo ahí lo pudo haber hecho.
Para que tengas una idea de la exactitud de Lucas, Lucas describe la profundidad exacta del agua cerca de la isla de Malta. ¿Cómo ibas a saber eso en el siglo I? Sin internet, sin celulares, sin Waze. Bueno, yo no los voy a cansar con los 84 cosas, pero aquí algunas. Por ejemplo, Lucas registra exactamente el título, el término apropiado que se utilizaba en Tesalónica para describir a los magistrados ahí, politarcas. Un vocablo que no era muy común, que alguien que no hubiera estado en la ciudad no lo hubiera escrito. Otra, él describe exactamente cómo se le llamaba a los charlatanes en Atenas, espermólogos. Y es exactamente la frase que se ha encontrado hoy en la arqueología. Tercero, él utiliza exactamente el título correcto para el jefe magistrado en Éfeso, Gramateus. Sigo, el título propio de honor autorizado para los romanos en esta ciudad, Neucoros. Uso de la designación étnica precisa, letra a letra de los de Berea, Beroiaos. Otra, él registra exactamente en qué jurisprudencia se encontraba Sicilia en ese momento. Sicilia cambió de jurisprudencia muchas veces. Él registra exactamente, sin error histórico, todo lo que estaba pasando. Por ejemplo, él registra el término preciso, bolizantes, para tomar sondeos, y la profundidad correcta del agua cerca de Malta. Yo no lo voy a aburrir, pero en este libro, las 84 cosas que Hemer encontró demuestran que Lucas estuvo ahí, que este no fue un libro que lo escribió alguien 200 años después. Lo mismo pasa con Juan. Juan describe exactamente la locación, cómo era el estanque de Betesda. Él lo describe exactamente. Ahora, ¿se acuerdan cuántos pórticos tenía? 5 pórticos. Muy bien. ¿Saben cuál es el problema? Ese estanque quedó soterrado en ruinas en el año 70. Es decir, ningún escritor que hubiera emprendido la tarea de hacer un libro después del año 70 hubiera podido describir con lujo de detalles el estanque de Betesda. ¿Cómo lo sabemos hoy? Bueno, porque después de que el Estado de Israel fue fundado, muchos arqueólogos empezaron a excavar, hasta que dieron con el estanque de Betesda. ¿Y adivina cuántos pórticos encontraron? 5. Entonces, sabemos que Juan escribió ese libro y que fue antes del 70, debido a que nadie escribiendo después del 70 hubiera podido tener una idea de ese estanque. Estaba soterrado. Entonces, sabemos hoy, gracias a la arqueología, que los evangelios son confiables. Es más, muchas veces han habido ataques, como por ejemplo, antes se pensaba que Lucas había cometido un error histórico en su evangelio cuando dice que el censo en el cual se enlistó Joseph y Miriam había pasado cuando Cirino era gobernador de Siria. Y se pensaba que era un error porque este hombre había sido gobernador mucho tiempo después. Y luego la arqueología encontró que en realidad había tenido 2 mandatos y que Lucas no se había equivocado. Lucas es un historiador de primer nivel. Tan es así que Ramsay dice que Lucas debería de ser puesto en el primer nivel de los historiadores antiguos, al mismo nivel, mejor incluso que Tácito o que los historiadores seculares. Entonces, esa es la tercera razón de por qué sabemos que los escritos apostólicos son confiables. Fueron tempranamente escritos, lo cual significa que fueron escritos por judíos creyentes en Yeshua o relacionados con judíos creyentes en Yeshua. Estamos aprendiendo aquí. No se me han dormido todavía. Bien. Tercera cosa para la confiabilidad, y voy rápido para avanzar. Tercera cosa para la confiabilidad, las múltiples copias que tenemos de los escritos apostólicos. ¡Hey! Momento, me dirán ustedes. ¿Eso en qué ayuda a la confiabilidad? ¿No sería lo mejor que tuviéramos los manuscritos originales? Imagínate que tuviéramos el manuscrito original de la carta a los Corintios, así, tal cual Pablo le escribió. Sería un tesoro, ¿verdad? ¿No hubiera sido mejor que Hashem hubiera preservado los escritos originales en lugar de tener muchas copias? Por muchos años yo pensé eso, pero luego dije, y me sirvió mucho leer varios libros, que no, la mejor manera para preservar los escritos apostólicos es con la proliferación de muchas copias. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque si solo dependiéramos, supón que en la tierra solo hubiera habido un evangelio de Mateo, nada más.
Supón que los hermanos creyentes en Yeshua le hubieran dado al Evangelio de Mateo el mismo trato que los musulmanes le daban al Corán, que estaba prohibido traducirlo y que se tenía que tener el original que escribió Mahoma. ¿Qué es lo que pasa? Si solo hubiera habido un Evangelio de Mateo, tuviéramos una duda. ¿Cómo sabemos que el Vaticano no lo cambió? Si solo hubiera uno. Pero ¿qué pasa? Tenemos 5.000 manuscritos griegos de los escritos apostólicos, más miles de manuscritos en otros idiomas. Y también en idiomas donde Roma no tenía ninguna jurisdicción. Por ejemplo, piensa que el Imperio Romano era casi todopoderoso en el mundo antiguo. Y vaya que lo eran, pero había otro imperio sobre el cual Roma no tenía ningún poder, el Imperio Parto. El Imperio de los Partos, donde queda Elam y otras. ¿Se acuerdan ahí en Hechos? Donde dice, y aquí habemos partos, medos, elamitas, ¿verdad? Bueno, hasta ahí llegaron los escritos apostólicos. Entonces, ¿por qué Hashem escogió preservar los escritos apostólicos con muchas copias? Muy fácil. Si yo vengo, supón que yo estoy en Esmirna, o bueno, yo soy Ignacio, estoy en Antioquía, y hay un verso que a mí no me gusta. No me gusta ese verso. Por ejemplo, a Agustín no le gustaba Juan 17:3. No le gustaba. Hay un solo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, quien él no le gustaba ese verso. Entonces supón que yo soy Ignacio y tengo la tentación de decir, no me gusta este verso. Aquí dice Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la Torá, no he venido a abolir, sino a cumplir, hasta que pasen los cielos y la tierra, ninguna yud ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Supón que yo soy Ignacio y no me gusta eso. Entonces pongo, y será, no pensé que he venido a abolir la Torá, la vengo a cumplir, y hasta el día de mi crucifixión, ninguna tilde pasará de la Torá. Ay, está bonito. ¿Hasta cuándo iba a ser la Torá? Hasta la crucifixión, listo. Después de la crucifixión ya no. Quito los cielos y la tierra y pongo mi crucifixión. ¿Cuál es el problema? Si yo estoy en Antioquía y hago ese cambio, hay otros decenas de manuscritos que están, uno en Roma, uno allá en Parto, uno está hasta en la India. Entonces, ¿qué va a pasar? Hoy en día vamos a agarrar ese manuscrito y vamos a ver el cambio y lo vamos a cotejar con los otros. Entonces, como los otros 4 no van a decir ahí, ¿qué vas a deducir inmediatamente tú? Ah, bueno, este lo cambió. De hecho, eso es exactamente lo que sabemos hoy. Por ejemplo, sabemos que 1 de Juan 5:7 no forma parte de los manuscritos originales porque no aparece hasta el siglo XIV. Y todos los otros manuscritos no lo tienen. Entonces sabemos que fue añadido. Entonces, yo antes le decía a Hashem, ¿por qué no? Pero sería maravilloso tener el Mateo hebreo que Mateo escribió. Sería una barbaridad tenerlo. Pero luego pensé, quizás no. Quizás la mejor manera fue preservarlo así. Porque si alguien venía y lo trastocaba, iban a haber miles de manuscritos en otros lados del mundo por medio del cual nosotros nos íbamos a dar cuenta que el cambio se había dado. Entonces, en criterios de historia, ¿cómo se mide la confiabilidad de un escrito? El lapso de tiempo que pasa entre el tiempo en que vivió el autor y la copia que tenemos y el número de copias. Lapso de tiempo y número de copias. Tengo aquí una copia, no lo pude proyectar, pero lo tengo aquí en la hoja. Esta es una gráfica que ilustra cómo se ven los escritos apostólicos cuando los comparamos con todos los escritos de la antigüedad. Esa gran barra que ves ahí son los escritos apostólicos. Por ejemplo, Heródoto fue un historiador que nos da todas las crónicas de Babilonia. Ahora, la copia más antigua que tenemos de Heródoto es de 1360 años después de que Heródoto vivió. Y para terminar de malmatar, solo tenemos 109 copias. El libro que más se le acerca a los escritos apostólicos es la Ilíada de Homero. ¿La leyeron? Aquí no la leen. Bien. Uy, antes era enorme así. Hoy hay una versión millennial, ¿verdad? Chiquita así. Bueno, ¿qué van a hacer? Si en Google buscan el resumen y se acabó. Pero antes, cuando yo estudiaba, había que leerla y era una obrota así, enorme. Bien, la Ilíada tenemos 1757 manuscritos. Pero la última copia, la copia más temprana que tenemos, es de 400 años después de Homero. ¿Por qué en criterios de historia es importante que la brecha entre el lapso
en que el autor vivió y la última copia sea menor, porque hay menos probabilidad de corrupción textual. Mira los escritos apostólicos, 5.824 y el lapso de tiempo, 40 años. ¿Ah? Una multitud de testigos. De hecho, había mucha gente que pensaba que Juan se había escrito en el siglo III y hace poco encontraron un manuscrito en Egipto, en el Cairo, que data del año 98. Entonces, para que haya llegado al Cairo en Egipto y lo hayan ya tenido en el año 90, el Evangelio tuvo que haber estado circulando desde hace por lo menos 20 años. Entonces, debido a que tenemos múltiples copias, la probabilidad... ¿Te han dicho eso? Roma trastocó los escritos apostólicos. No. ¿Por qué? Porque para empezar, Constantino no era todopoderoso. Si Hashem no quería que él hiciera algo, él hubiera podido tenerlo. Mi Dios es más poderoso que Constantino. Y segundo, Constantino no tenía ningún poder sobre el imperio parto. Él no hubiera... La gente se imagina que un día Constantino dijo, tráigame todas las copias de los escritos apostólicos, yo las voy a trastocar. Pero él no hubiera podido haber hecho eso en Parta, en el imperio parto. Imposible para él. Y aparte de eso, para el momento de Constantino ya habían circulado los escritos desde cientos de años. Ya estaba tan expandido en el mundo que era imposible para él venir y trastocarlos todos. Por eso es que él no pudo trastocar Mateo 5:17. Por eso es que está en tu Biblia, era imposible. Era hacer algo que no se podía. La gente se imagina que Constantino iba a hacer algo como, por ejemplo, lo que los nazis hicieron en Alemania, que agarraron los libros del Talmud y agarraron la Torá y lo quemaron, y que Constantino iba a hacer eso con todo. No, eso solo existe en la mente de Dan Brown y el Código Da Vinci, pero no en otro. Bien, tercera cosa que dijimos, múltiples copias. Cuarta, corre, porque hay que terminar. Cuarto, la influencia de los apóstoles y sus discípulos hasta el siglo IV. ¿Por qué esto es importante? Sabemos que el movimiento Yeshua nació en suelo judío. No es un movimiento que se inventó un movimiento no judío. ¿Por qué? Nunca hubiera crecido en Jerusalén. Nunca hubiera agarrado a un rabino judío y nunca hubiera podido penetrar en el mundo griego. Los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Para los griegos solo había un inframundo donde tú vivías en un estado espiritual, etéreo. No creían. Para los griegos la carne era mala. De hecho, ¿se acuerdan que cuando Pablo llega al Areópago y les predique la resurrección de los muertos, qué dicen todos? Este está loco. Le tuvieron por loco. Para que la buena nueva se expandiera, se necesitó un despliegue de milagros sin igual. Y también sabemos que nació en un suelo judío porque hay 3 personas, 3 creyentes no judíos del primer siglo y del segundo siglo, que aún retenían la enseñanza de los apóstoles, y los 3 eran pro Torah, pro Israel y pro judaísmo. Ya mencioné 2 de ellos, Policarpo, Clemente de Roma, y no he mencionado al otro, Papías. Papías es particularmente importante. ¿Por qué? Porque Papías hizo esto. Él se dio la tarea de ir a visitar gente que había conocido a los apóstoles. Y a él no le gustaba mucho escudriñar los evangelios. Dice a él que le encantaba charlar con las personas que habían conocido a alguien que había conocido a los apóstoles. Y él lo que hacía es que guardaba las tradiciones no escritas en los evangelios. Y hoy le voy a mostrar una, por ejemplo. Él guarda una enseñanza de Yeshua que no está en los evangelios, que fue preservada por sus discípulos judíos. Es más, yo les invito, esto que guarda Papías, imagínense y háganse esta pregunta: ¿lo hubiera inventado esto un padre de la iglesia antijudío? Dice, es más, y hoy lo ha estudiado alguien más y les voy a decir cómo sabemos que esto viene del pueblo judío, de discípulos judíos. Estando el Señor sentado con sus discípulos, solía enseñar sobre esos tiempos, los tiempos del milenio, los tiempos de la era mesiánica, donde los profetas dicen que cada uno estará debajo de su ¿qué? Debajo de su vid, debajo de su higuera. El Señor solía enseñar sobre estos tiempos y decía, llegarán los días en que crecerán las vides. Aquí se da vino en Colombia. ¿Sí se da vino? Ah, bien, bueno. Valle del Cauca, ok, perfecto.
En Argentina también, ¿de dónde está? Ahí está, Argentina, toda Mendoza. Bien, llegaron los días en que crecerán las vides. Cada una tendrá 10,000 brotes. Cada brote 10,000 ramas. Cada rama 10,000 ramitas. Y en cada rama 10,000 racimos. Y en cada racimo 10,000 uvas. Y cada uva, cuando sea triturada, producirá 25 medidas de vino. Cuando uno de los santos tome un racimo, otro gritará: yo estoy mejor, bendice al Señor a través de mí. Obviamente este es un midrash, no es literal, ¿verdad? No piensen que la uva va a hablar. De manera similar, un grano de trigo producirá 10,000 cabezas, cada cabeza tendrá 10,000 granos, cada grano 10,000 libras de harina fina, blanca y limpia, y las otras frutas, semillas y pasto producirán en proporciones similares. Todos los animales que se alimentan de estas frutas, producidas por el suelo a su vez, se volverán pacíficos y armoniosos entre sí. Estas cosas son creíbles para aquellos que creen. Cuando Judas el traidor no creyó y le preguntó al maestro: ¿cómo entonces el Señor logrará tal crecimiento? El Señor le dijo al traidor: aquellos que vivan hasta esos tiempos lo verán. Los padres de la iglesia tenían una total aversión contra todo lo que era vino. Contra todo, ellos tenían la doctrina del ascetismo, de abstenerse de vino, de cosas, de placeres del cuerpo. Ellos jamás hubieran producido esto. Es más, hay otra pista que muestra que esto vino de los discípulos judíos. Oscar Skarsaun es un historiador noruego, Oscar Skarsaun, y él escudriñó los escritos de Papías y encontró que Papías exhibe todos los rastros de haber sido informado esto por discípulos judíos. Por ejemplo, hay un famoso versículo en la Torah donde Isaac le da la bendición a Jacob, ¿verdad? En esa bendición él le dice que el Señor te dé de los rocíos de la tierra y de ¿qué? Las grosuras de la tierra. Que Él te dé abundancia de vino y de grano. En hebreo, ahí dice Berov Dagam Betirosh. Así dice en hebreo. Berov Dagam Betirosh. Ahora, esa palabra Berov Dagam Betirosh, si uno la lee con la herramienta rabínica de Altic Rey, no leas así, lee así. Se puede leer Berov, se puede leer Beribobab. Berigogak Dagam Betirosh. ¿Y saben cómo quedaría eso? Quedaría: el Señor te dará 10,000 muestras de vino y 10,000 de trigo. ¿Y cómo lo registra Papías? En aquel tiempo las vides crecerán produciendo cada uno 10,000. Por eso la insistencia en el 10,000, porque esa es la palabra que se puede interpretar en la bendición que Isaac le da a Jacob. Pero eso 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Ahora, ¿un padre de la iglesia podría producir eso? No, no era versado en el hebreo, no era avanzado en técnicas de interpretación rabínica. Es más, a Eusebio le molestó. Eusebio, el padre del cuarto siglo, dice esto de Papías. Oye, ¿cómo se expresa él de Papías? Dice, el mismo escritor, dice Eusebio hablando de Papías, también da otros relatos que según él llegaron a través de una tradición no escrita. Ciertas parábolas y enseñanzas extrañas del Salvador y algunas otras cosas legendarias. Dice, a estas pertenece una declaración rara de que habrá un periodo de 1000 años después de la resurrección de los muertos y que el reino de Cristo se establecerá en forma material en la tierra. O sea, para él es un escándalo que Papías crea esto. Y dice, supongo que Papías obtuvo estas ideas a través de haber malinterpretado los relatos apostólicos, sin darse cuenta de que el reino de Cristo es de manera espiritual y que estas cosas fueron dichas de manera mística. En otras palabras, el mismo Eusebio dice, Papías dice unas cosas raras, muy judías ese tipo, eso de las 10,000 vides, de mucho vino, eso está raro. ¿Quién sabe de dónde se sacó eso Papías? Ahora, este testimonio de Eusebio es muy, muy poderoso para nosotros, porque lo que él encontró raro, nosotros sabemos que era porque Papías había estado hablando con los discípulos judíos. ¿No es esto maravilloso? Todo lo que el Eterno nos ha revelado hoy. Y sí, es increíble. Eusebio dice, es raro ese tipo. Como dirían en México, ese cuate es raro. Está raro ese. Oigan cómo dice otra vez. Dice, ciertas parábolas y enseñanzas extrañas.
unas parábolas raras de unas vides de 10,000. Claro, él no sabía que la palabra Begob, que está en Génesis 27, 28, podía ser interpretada como 10,000. Eusebio no sabía eso. Por eso él no entendió el Midrash. En otras palabras, ¿te imaginas esto? Papías nos dio un Midrash del maestro. ¿Has visto el libro? El Midrash dice, bueno, esto que Yeshua hizo aquí es de la naturaleza de ese Midrash. Por ejemplo, Oscar Scarson, él propone cómo este Midrash debió haber sido contado en la última cena de Pesach. Él dice, ¿cómo se pudo haber contado este Midrash? Dice él que pudo haber sonado algo así. Entonces Yeshua, estando reunidos con sus discípulos, les dijo, no volveré a beber más el fruto de la vid hasta que me siente en el reino del Padre. ¿Cuándo será esto? Cuando se cumpla el versículo que está escrito, dicho a Jacob, él te dará de la abundancia, Bidob, de trigo y de vino. Y también se cumplirá lo escrito para con Judá, que el vino en la era mesiánica será tan grande que la gente lavará en vino sus ropas. Imagínate lavar en vino tu ropa. ¿Cuánto vale una botella de vino? Bueno, ¿cuánto vale? ¿$7? $8? Bueno, ¿cuánto? Más todavía. ¿$15? Bueno, digamos que un buen vino, ¿$20? Bueno, $20. Bueno, Jacob profetizó que en los días del Mesías, en la bendición a Judá, en la era mesiánica el vino va a ser tan barato que la gente va a lavar la ropa en vino. Dice, lavó en el vino su ropa. Dice, sigue Scarson y dice, ¿cómo serán esos días? Se cumplirá la palabra que Isaac nuestro padre dio a Jacob nuestro padre, Bigob Dagam Betigosh. No leas Bigob, no leas abundancia, sino lee Bigobab con 10,000. ¿Por qué 10,000? Porque llegarán los días en que crecerán las vidas. Cada uno dará 10,000 brotes, cada brote, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, Papías sin querer nos legó un Midrash de Yeshua. ¿No es esto increíble? Yo cuando lo leí dije, ¡wow! Y sabemos que vienen de los discípulos judíos porque un padre de la iglesia posterior lo encontró raro. Dijo, este está loco, ¿qué está hablando? Parábolas extrañas. Entonces, esto nos da a entender algo muy importante. Todo esto no pudo haber sido inventado por los padres de la iglesia. Y como sabemos que Papías, Clemente y Policarpo guardaban siempre las instrucciones que ellos habían oído de Juan y habían oído de Pablo, sabemos que los escritos apostólicos son un documento judío y son plenamente confiables para depositar nuestra fe en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Quinto, el canon de los nazarenos mencionado por Epifanio. Epifanio es un padre de la iglesia antijudío hasta la médula. Vivía en el siglo IV, muy antijudío, Epifanio de Salamis. No, Salamis. Y antijudío hasta la médula. Él hizo un libro contra los herejes. Todo el que para él era un hereje. Él lo registró. Y él y Jerónimo llegaron a saber que aún en el siglo IV había un grupo de judíos creyentes en Yeshua, llamados nazarenos. Ellos vivían en Nazaret y vivían también en otra área que se llamaba Cajova, que es obviamente también que tiene que ver con la raíz Kokba, que es de estrella, está ahí en Galilea. Y él, Epifanio, los critica brutalmente. Él dice, esos judíos creyentes en Yeshua son unos herejos. Escucha las críticas que Epifanio les hace. Estos, los nazarenos, son judíos en todo aspecto. Y aquí viene lo maravilloso. Ellos usan no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, al igual que los judíos. Mira el crimen que cometían para él. A diferencia de los sectarios anteriores, no repudian la legislación, los profetas y los libros que los judíos llaman escritos. No tienen ideas diferentes, pero confiesan todo exactamente como lo proclama la Torá y de la manera judía, excepto en una cosa, en su creencia en Cristo. Estos reconocen la resurrección de los muertos, la creación divina de todas las cosas, declaran que Dios es uno, miren el crimen, y que Yeshua es su hijo. Están plenamente entrenados en hebreo,
porque entre ellos toda la ley, los profetas y los demás escritos, es decir, los libros poéticos, Reyes, Crónicas, Esther y todo lo demás se leen en hebreo, como seguramente lo hacen los judíos. Tienen y conservan al día de hoy el Evangelio de Mateo en hebreo. De hecho, Jerónimo cuenta que él fue donde estos judíos creyentes en Yeshua a resolver dudas. Y ellos todavía tenían, para el siglo IV, 400 años después de Yeshua, tenían el Evangelio en hebreo. Sigue diciendo, ellos difieren de los judíos y son diferentes de los cristianos también. Miren, ¿te sientes identificado? Ellos difieren mucho los judíos, pero también difieren de los cristianos. Estaban en un sándwich. ¿En qué difieren de los judíos? Difieren de los judíos solo en una cosa, en que han llegado a la fe en Cristo. Pero en lo otro son unos judíos completos. O sea, para el héroe era una ofensa esto. ¿Por qué? Porque ellos todavía siguen circuncidando a sus niños, siguen guardando el Shabbat, siguen haciendo el resto de la ley judía y en esto no están de acuerdo con los cristianos. Lo bueno es, dice Epifanio, que esta secta perniciosa es el día de hoy tan grande como el tamaño de una abeja, dice él. Yo digo, qué terrible. Qué terrible. Él estaba tan alejado que este hombre tenía. Imagínense, o sea, en el siglo IV usted podía ir a Nazaret y encontrar gente que era, de hecho, descendiente de la familia de Yeshua. Le llamaban desposini, que significa los de la familia del Señor. Primos, hijos de los tíos de Yeshua. Todavía había hijos de los hijos de los hijos de los hijos del tío de Yeshua. Y ahí Jerónimo llegó y dijo, wow, estos señores están muy bien. Pero Epifanio dice, son una secta perniciosa. ¿Cuál era el crimen de ellos? Guardaban toda la Torah y creían en Yeshua. ¿Cómo quisiéramos tener esta secta perniciosa nosotros? Imagínate un grupo de judíos, cientos de judíos que creen en Yeshua y viven ahí. Leen todavía el Mateo en hebreo. Todavía lo tenían en hebreo ahí. Ahora, para los efectos de este estudio, ¿por qué esto es importante? Por el testimonio de él. Si los creyentes en Yeshua del siglo IV, los creyentes judíos en Yeshua, no hubieran tenido los mismos libros que tenemos nosotros, Epifanio hubiera dicho algo como, y esos locos solo reconocen a Mateo y no reconocen a Pablo. De hecho, él lo dice de los ebionitas, que eran otros judíos, creyentes en Yeshua. Él dice, esos locos no creen en Pablo, esos locos no, esos están locos. Ellos de hecho salieron de los nazarenos. Él lo dice. Ahora, de los discípulos originales, de judíos creyentes en Yeshua, los nazarenos, él dice, ellos usan el Nuevo Testamento. Y lo usan al igual que el Antiguo Testamento, como lo hacen los judíos. Entonces, lo valioso del testimonio de Epifanio es que él los está criticando. Es decir, él les da palo, como dicen aquí, ¿verdad? Ahora, dentro de su crítica nosotros podemos extraer algo. Los discípulos judíos de Yeshua del siglo IV, que eran los que venían del movimiento original, tenían exactamente los escritos que tenemos nosotros. ¿No es maravilloso? Esa es la quinta razón. La sexta razón, y estoy terminando ya, la sexta razón por la que yo creo que los escritos apostólicos son confiables, es que han sido los escritos que han cambiado más vidas a lo largo de 2000 años. Hay una prueba del Mesías, la prueba más grande del Mesías. ¿Sabes cuál es la prueba más grande del Mesías? Isaías 55. Se dice que cuando el Mesías viniera, el Eterno iba a causar algo. Gente que nunca te conoció, gente que nunca había oído de ti, correrán a ti por causa del Dios de Israel. Y eso habla del rey David. Yo haré un pacto eterno con vosotros, os daré las misericordias fieles a David. He aquí yo lo he puesto, dice, léelo conmigo, Isaías 55. Dice Hashem que él ha puesto al Mesías por pacto eterno a Israel. Está muy bien. Si alguien solo lee eso, diría, bueno, entonces el Mesías solo vino por el pueblo judío. Yo no le importo. Pero mira lo que dice después. Isaías 55. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído, venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, ¿y qué? Y maestro de las naciones. ¿Qué iba a causar el Mesías? Sigue leyendo el verso 5. He aquí,
Llamarás a gente que no conociste. Gentes que no te conocieron correrán a ti a causa del Eterno tu Dios, el Santo Israel que te ha honrado. En otras palabras, ¿cuál es la marca distintiva del Mesías? El Mesías iba a causar que un número nunca antes visto de gentiles se acercaran al Dios de Israel. No hay un solo judío en la historia de la humanidad que haya causado que millones dejen la idolatría, dejen de robar, dejen la fornicación, dejen el adulterio y que se rindan a los pies del Dios de Israel. Solo hay una persona y Él es el Señor mío y Señor tuyo también. Solo Él es el único. Bendito sea su nombre. Solo Él es el único. Me acuerdo cuando yo me convertí, cierro con eso. Cuando yo me convertí, me recuerdo que, yo había estado coqueteando con convertirme. Y me acuerdo que mi mentor espiritual empezó a explicarme. Era una noche de lluvia. Llovía mucho. Como habíamos salido a comprar una pizza, yo había empezado a llegar a esta iglesia. Ahora, esta iglesia era rara, una iglesia rara. De hecho, estaba medio rara en muchas cosas, como yo le dije ayer a mis hermanos. Pero tenía una particularidad. El pastor de ahí, se llama Carlos Morales, todavía es un excelente amigo mío. Tenía una iglesia rara. Era una iglesia cristiana, no era mesiánica, era cristiana. Pero ahí guardaban todas las fiestas. Guardaban Pesach, hacían la cena de Pesach, guardaban Sukkot, también Yom Teruah, comíamos la manzana con miel. No creían que la Torah estaba abolida. Creían que Israel era el pueblo de Dios. De hecho, la primera vez que yo oí Romanos 11 lo oí de boca de él. Es más, yo llegué y dije, wow, esto es algo, pero todavía yo no estaba listo para convertirme. Todavía estaba escudriñando mucho. Y entonces, en una noche, él estaba hablando de cómo una vez había liberado a una niña que estaba endemoniada. Y él dijo que en la iglesia donde él estaba tenía como 6 meses de haber sido pastor. Entonces, en la iglesia donde él estaba, de repente una niña cayó y le empezó a hacer como que era gusano así en el suelo. Le hacía así, así le hacía. En todo eso. O sea, como que la niña se había hecho de hule. Y hacía así, y le hacía así, del suelo. Todos los pastores que estaban ahí estaban muertos de miedo. Dije, no, hombre, y mejor se fueron todos. Y él tenía 6 meses de ser pastor. Entonces él se la creía que podía liberarla y tenía fe. Entonces vino él y fue el único que tuvo el valor de ir donde la niña. Y viene y empezó a decir, Padre, él era cristiano todavía, en el nombre de Jesús, yo expulso este demonio, en tu nombre lo expulsamos. Y la niña todavía le decía así. Y venía hacia él, de hecho, y decía, tú nos has dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Cuando él mencionó la palabra esa, la niña se levantó así, de presto, así, de manera increíble, y se le puso así, ¿ve? Directamente así, ojo a ojo así. Y le habla con una voz del infierno y le dice, tú no tienes ninguna autoridad sobre mí, le dice la niña. Y con los ojos feos, los ojos blancos, horrible, imagínate, se me puso aquí. Yo estaba oyendo el relato y lo que yo pensé, a mí me pasa eso, me descompongo el estómago 2 meses. No, hombre, qué horrible. Pero bueno, lo que estaba pasando era algo fabuloso. Cuando él estaba haciendo, él dijo, y se le puso así. Y cuando él oyó eso, dice que le dijo, cállate, cierra tu boca, demonio mentiroso. Mi Señor te venció a ti y me ha dado toda autoridad en la cruz. Y cuando él dijo eso, la niña cayó. El demonio se fue y la levantaron ya completamente libre, completamente sana. Entonces, él empezó a hablar y nosotros, si va a darle un aplauso, déselo al Eterno. Era una noche lluviosa ese día, yo no me acuerdo bien, yo lo pongo 30 de junio del 2006. Me acuerdo que era 2006 porque había sido el Mundial de Alemania en ese mes. Bien me acuerdo, Alemania 2006. Ay, cómo estaba bravo yo porque Peckerman no metió a Messi. Pero bueno, esa es otra cosa. Él me entiende.
Él me entiende. Y me acuerdo que era junio 2006, eso sí me acuerdo. Pero no me acuerdo si fue 30, 28, 20, no me acuerdo cuál fue. Pero él estaba contando eso y él empezó a decir, y yo le dije, pero usted no tuvo miedo. ¿Sabe? Yo no era creyente. Yo le dije, ¿usted no tuvo miedo? Y me dijo, no tuve ningún miedo. Es que mire, le voy a decir algo, me dijo. La Biblia enseña que nosotros, y me empezó a citar versos, y me dijo, la Biblia enseña que las tinieblas no tienen ningún poder sobre alguien que ha nacido de nuevo. Y dijo, hay un verso que dice, bueno, Colosenses dice, Él me ha librado del poder de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, como uno que no ha nacido, y él decía, uno que no ha nacido de nuevo, y había una voz del Espíritu en mí que me decía, tú no has nacido de nuevo. Y a mí me daba miedo eso. O sea, había una voz en mi espíritu. John Wesley le llamó a esto la gracia previniente. Dice él que incluso cuando alguien no es creyente, a pesar de que él no tiene el Espíritu del Eterno, el Espíritu empieza a tratar con él momentos antes a que se convierta. Porque él tiene que convencerlo de juicio, de justicia, ¿verdad? 3 cosas tiene que convencer. Yo sentí eso. Es más, me temblaba todo. Yo sentía, me temblaba, me daba un frío, y yo sentí una voz que me decía, tú no eres eso. Y él seguía hablando y me decía, y también dice la Biblia esto, decía, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿quién es el que está en el mundo? El espíritu del maligno. Pero en mí no está el espíritu del maligno, en mí está un espíritu que es superior a ese espíritu, decía él. Y el espíritu seguía diciéndome, y seguía diciéndome, tú no estás en esos. O sea, yo sentí la convicción de juicio. O sea, yo me sentí condenado. Y él decía, siguió explicando, y esto obviamente solo está disponible a alguien que ha recibido el regalo de la salvación y que ha hecho del Mesías su Salvador. Me acuerdo que esas palabras me tocaron y yo no sé cómo me atreví, porque yo les cuento, yo tenía como 3 meses de que visitaba eventualmente la iglesia. Iba un domingo, de ahí me aparecía como a los 3 domingos, bueno, alguna coincidencia con algún hermano que conozcan, bueno, solo coincidencia. Entonces yo no era creyente. Y varias veces cuando yo fui, la predicación me impactó. Pero el hermano decía, si hay alguien que no ha nacido de nuevo, y hacía el llamado. Y decía, puede pasar, pero yo no pasaba, yo decía, qué oso, yo no estoy pasando. Qué horrible, decía yo. Miren qué tonto, imbécil era yo. Imagínense, me hubiera perdido eternamente por tener pena. Pero yo decía, no, yo que me voy a andar levantando. No. Entonces, fueron varias veces, varios domingos él hizo el llamado, varios domingos. Y yo no me levantaba. Yo decía, no, yo no me levanto, esta gente no me conoce y qué van a decir y no sé qué, tanta. El maligno estaba haciendo, se ve que había una lucha espiritual ahí. Ahora, el Espíritu estaba haciendo lo que dice Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Espíritu estaba tocando la puerta de mi corazón, pero increíblemente. De hecho, el griego de Apocalipsis no es llamar así, ¿ve? De hecho, el griego que está en Apocalipsis es agarrar casi que a patadas la puerta. Casi eso. Tocar, la versión textual lo traduce muy bien, véanla. Dice que estoy tocando, no me acuerdo cómo. ¿Tú andas quién anda la versión textual? Si lees Apocalipsis 3:20, en la versión textual creo que pero no sé si en la tercera edición. Apocalipsis 3:20, la traducción más fiel dice, he aquí estoy a la puerta dando albadonazos. ¿Qué es aldabonazos? Gracias. Aldabón. Aquí hay aldabón todavía en la puerta. La puerta antigua. Allá no tenemos ni una puerta antigua. ¿Qué dice el comentario? Oigan el comentario de la versión textual. Dando aldabonazos. Esto indica un llamado constante y apasionado. Y yo sentí eso. Quizás alguien lo está sintiendo ahora. Yo sentí eso, tocaba mi corazón el Espíritu, tocaba mi corazón. Y tenía la convicción, el Espíritu me hizo sentir qué tan lejos de Dios estaba yo, lejísimos. Después supe que estaba lejísimos. De ahí leí Juan 3 y decía, este es el juicio, que tú
todo el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. O sea, no es que todavía faltaba que me condenaran, yo estaba condenado, ya estaba condenado. Entonces yo después de encontrar en la Biblia el sentimiento que el Espíritu puso en mí, y yo en una manera con total espontaneidad, cuando él dijo ese último texto, mayor es el que esté en mí que el que esté en nosotros, que el que esté en el mundo, vengo yo y le dije, pastor, le dije yo. Nunca me olvidé, estaba él, mi primo y yo. En la casa de él se había venido el agua. Nosotros habíamos ido a comer una pizza, nos íbamos a regresar, pero mi primo había olvidado la llave de la casa y teníamos que esperar al primo mayor, porque estaba ahí viviendo donde mi primo. Entonces, como estaba lloviendo, entonces el pastor nos dijo, pasen a la casa, estén aquí hasta que llegue su hermano. Listo. Bendito sea el Eterno que se le olvidó la llave a mi primo, porque tenía un motivo. Yo no hubiera ido ese día. Y me acuerdo que yo le dije, pastor, le dije yo nunca he recibido al Mesías como mi Salvador. Nunca lo he hecho. Y me dijo, ¿de verdad? Me dijo, sí, y yo quisiera hacerlo el día de hoy, le dije. Pero yo no sé si es necesario que mire, y a mí me ha dado pena, le dije, porque cuando usted hace el llamado, a mí me da pena y digo, uy, no, qué feo. Entonces, pero yo le pregunto algo, ¿es necesario que lo haga en la iglesia o lo podemos hacer aquí? Y me dice, no se preocupe, claro que lo podemos hacer aquí. Vamos a orar, me dijo él. Y luego todavía me acuerdo de ese día. Cuando alguien nace de nuevo se acuerda el día, la hora, el momento exacto. El nuevo nacimiento no es un proceso, el nuevo nacimiento es un acto. Sucede en el lenguaje del Midrash Pesikta Rabati en un abrir y cerrar de ojos. Eso. La santificación es un proceso que dura toda la vida. El que empezó en vosotros la buena obra, en el nuevo nacimiento, la irá perfeccionando. La santificación es el nuevo crecimiento y ese es un proceso. Así como el niño solo nace una vez, el creyente solo nace una vez de nuevo. Nacemos en el cielo, nacemos de lo alto. Y me acuerdo que él me guió para orar. Y obviamente no es la oración que salva. O sea, no son las palabras, no es repetirla, no es nada de eso. Ese es el instrumento por medio del cual tú le entregas. Es un acto de tu voluntad, de rendición. Me gusta la palabra en inglés, surrender. Bien bonita esa palabra, de rendición. Y me acuerdo que yo vine, agaché mi rostro y dije esa bendita oración. Y le dije al Dios de Israel, Padre, yo he comprendido que estoy perdido, que estoy alejado de ti, que he transgredido tus leyes, tus mandamientos, pero he comprendido que tú me amas y que enviaste a tu Hijo, al Mesías de Israel, a morir en la cruz por mi lugar. Dame el regalo de la salvación, dame vida eterna el día de hoy. Yo creo que tu Hijo murió y resucitó al tercer día y lo hizo en mi lugar, y que Él, como está escrito, me amó y se entregó a sí mismo por mí, por el mundo. C.S. Lewis dijo, si tú hubieras sido la única persona en el mundo que iba a aceptar el regalo de la salvación, el Mesías hubiera muerto solamente por ti. Si él hubiera sabido que nadie más lo iba a aceptar, solo una persona, él hubiera ido a la cruz. Y me acuerdo lo que sentí inmediatamente después. Sentí algo que estaba más allá de todo sentimiento, más allá de toda emoción, no era algo que yo lo causaba. Había una fuente externa que causaba algo en mí. ¿Cómo lo puedo describir? Pablo dijo que hay cosas que no se pueden describir. ¿Te acuerdas que dije que Adrian Rogers decía que las palabras son como camiones y el sentir es como una carga? Y que el problema algunas veces es que hay cargas que son demasiado pesados para los camiones. Las palabras se quedan cortas. Pero voy a tratar de describirlo. ¿Qué sentí? Pureza espiritual. Nunca jamás había sentido eso. Yo sabía que yo era espiritualmente impuro. Ese día, en un abrir y cerrar de ojos, sentí una pureza espiritual increíble. Aparte de eso, sentía una fuerza de voluntad para decirle no al pecado. Yo era muy malcriado, decía malas expresiones increíblemente. Un día dije la última y no la volví a decir nunca.
Tengo como 15 años después, 13 años de eso. Y me acuerdo que me subí al carro de mi primo y yo sentía que iba flotando. Y ahora tenía un testimonio en mí. Un testimonio que me dijo: tú eres mi hijo. Aquella voz que me decía: tú no has nacido de nuevo, ahora me decía: tú has nacido de nuevo. Tú eres mi hijo. Y eso, si solo a mí me hubiera pasado, yo diría: bueno, de pronto es algo que es efecto placebo y otra cosa. Pero cuando le ha pasado a millones de personas, en todas las culturas, en todas las profesiones, en todos los idiomas, en todas las ocupaciones, en todos los pueblos, y aparte va acompañada de prodigios, de milagros y de confirmaciones externas, yo creo que este libro es la palabra de Dios para nuestra vida. Un poeta lo resumió así: yo lo voy a leer, me encanta esto. Él nació, este poema se llama Una vida solitaria, me encanta. Yo cada vez que lo leo se me aguadan los ojos. Escucha este poema. Él nació en una oscura aldea, hijo de una campesina. Se crió en otra pequeña aldea, donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Por 3 años fue un predicador itinerante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo un cargo público, nunca formó una familia o dueño de una casa, no fue a la universidad, nunca visitó una gran ciudad, en su vida nunca viajó más de 300 kilómetros desde el lugar donde había nacido. No hizo ninguna de las cosas que ordinariamente asociamos con la grandeza. No tuvo otra carta de presentación más que el mismo. Tenía solo 33 años cuando la marea de la opinión pública se volcó en contra de él. Sus amigos se escaparon. Fue entregado a sus enemigos. Se burlaron de él. Le sometieron a juicio. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras él moría, sus verdugos sortearon entre sí su túnica, la única posesión material que tenía en esta tierra. Una vez muerta, fue enterrado en una tumba prestada gracias a la compasión de un amigo. Algo pasó, y al día de hoy han pasado 20 siglos. Todavía él es la figura central de la raza humana, el líder del progreso de la humanidad. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que han legislado, todos los reyes que han reinado, puestos juntos, nunca han afectado la vida del hombre sobre la tierra tanto como esta vida solitaria. Muchos dejaron a Yeshua cuando él dijo unas palabras, y él se volvió a los 12 y les dijo: ¿queréis ir? ¿Queréis iros vosotros también? Aquí en Colombia hay muchos que han dejado a Yeshua. Triste. Es más, el verso es triste, es Juan 6:66. Fíjate el número que tiene. Juan 6:66. ¿Sabes qué dice Juan 6:66? Y muchos se apartaron de él y ya no eran sus discípulos. Y él vino y le dijo a Pedro y a los 12: ¿queréis iros también vosotros? Esa es la pregunta que nos hace hoy. También ustedes se quieren ir, pueden irse. Pero nosotros vamos a responder como Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna.